El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer. Y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Debo de alegrarme que el presidente de Morena, Mario Delgado, se ha convertido en un referente obligado también para la oposición. Quiero expresarles que he escuchado en este debate citas inciertas. También he escuchado imprecisiones peligrosas. Y una recomendación que haría a quienes defienden a la Corte de manera jactanciosa y jubilosa es que deberían tener mesura, deberían hacerlos reflexionar, deberían asumir una actitud más prudente, porque debemos reconocer que está instalado un diferendo entre los poderes de la Unión. Y sí, permítame el orador. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Para solicitar a través de ustedes, si el orador nos permite, que le realicemos una pregunta. Senador Monreal, ¿acepta una pregunta? Pues es mi paisano, por supuesto que sí. Gracias, paisano. Un minuto. No hay duda de que estamos trabajando una transformación en México. En esa dirección, ¿no le parece un exceso de los ministros de la Corte su resolución? Y en esa misma lógica, ¿no considera que estén lejanos de la realidad nacional que estamos viviendo México? Por su respuesta, muchas gracias. Tiene 2 minutos para responder, senador Monreal, y luego continuará su tiempo. Miren, a mí me preocupó las palabras de la ministra Piña ayer. Dijo ella: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció el control parlamentario en sede jurisdiccional con efectos invalidantes. Y yo creo que no es así. Y por eso el Poder Legislativo puede ejercer el control jurisdiccional en sede parlamentario con efectos transformadores. Por eso yo hablaba, y me da pie, a pesar de que no hilvané ya la última parte de la intervención, sí me da pie a decirle que yo les pido mesura a quienes defienden a los ministros de la Corte. Soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo los excesos, el derroche, tampoco aplaudo el abuso y los privilegios excesivos. Déjenme solamente decirles algunos. Yo investigué desde el año pasado 40 excesos. Ustedes son legisladores y cuando salgamos no tendremos un solo 5 de haber, ni de sueldo, ni de pensión, después de varios años de estar trabajando aquí, más horas que ellos, mucho más horas que ellos. Pero solo recuerden lo que les voy a decir, sueldos, 300,000 pesos por mes. Aguinaldo, casi 600,000 pesos. Prima vacacional, casi 100,000 pesos. Un fondo para comer en restaurantes de lujo, casi 80,000 pesos por mes.
Un comedor especial de la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Escúchenlo bien, un presupuesto de 5,500,000 pesos mensuales para contratar personal de ellos por mes. 2 vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo de más de 640,000 pesos. Pago por gasolina por más de 22,000 pesos por mes. Apoyos ilimitados para el pague de peajes en autopistas. Algunos ministros cuentan con servicio de protección, seguros para autos y casa habitación a cargo de la Corte. Las ministras y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite. Atención personalizada en el aeropuerto. Yo les aseguro que todos tienen que formarse, todos ustedes tienen que formarse. Ellos no lo hacen. De manera directa, ya tienen su boleto, nadie los molesta, nadie los perturba. 2 periodos vacacionales cada año de 15 días hábiles. Tienen equipos de cómputo e impresión en su casa, en su oficina y donde estén trabajando. 6 teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares, para personal de apoyo con plan ilimitado, con datos que se renuevan cada año. 3 iPad con servicio de internet, orador. Papelería computarizada. Permítame, orador. Diputada Carolina Villano, ¿con qué objeto? Darle a través de usted al orador, si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta, senador? Sí, claro. Adelante, 1 minuto, diputada Villano, por favor, y 2 para responder. Gracias, senador Monreal. Independientemente que estoy absolutamente de acuerdo que no debe haber excesos en ningún poder, también ustedes tienen la decisión de acotar esto porque son mayoría. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente yo soy de las que cree que los poderes judiciales locales tienen un trato inequitativo con respecto al Poder Judicial Federal. Pero ¿qué tiene que ver esto con la decisión de los ministros? Son 2 cosas muy distintas y tenemos que separar el debate. Es decir, tener un debate para este tema que usted está tratando, que es muy importante, pero ¿qué tiene que ver eso con la decisión apegada a la legalidad de los ministros de la Corte? Gracias por su respuesta. Le respondo, diputada, tiene que ver todo, porque ustedes se desnudan completamente, se entregan completamente por proteger a una casta de privilegiados, porque ustedes actúan con exceso, porque ustedes no están midiendo la realidad que está sucediendo en la calle y lo que está pasando en estos órganos deliberativos. Lo que estoy expresando es que deberían actuar con mesura los que aplauden jubilosos y con exceso la resolución de la Corte. Lo que estoy diciendo es que deben de actuar con prudencia y ecuanimidad, porque en la Corte, en el Poder Judicial, está instalada una casta llena de privilegios. Solo le he mencionado 15, son 40. Usted y yo, o al menos en el Senado, renunciamos a los seguros de gastos mayores por austeridad. Ellos no. Ellos pueden incluso incluir hasta los nietos, esposa, hijas, hijos y nietos a cargo del erario. No me parece que esté desprendido y desvinculado el debate de quienes pide una resolución y su casta, su pertenencia a los privilegios que no quieren renunciar a ellos. Ese es el tema de fondo y ese es el debate al que yo los quiero llevar. Por eso me parece excesiva que aplauden, que den felicitaciones, que hablen de cada una y de sus virtudes y no estén hablando de dónde están ubicando y dónde están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país
en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza Concluyó su tiempo de heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema, diputada, y sí tiene que ver. Por eso estoy refiriendo los grandes privilegios de una casta aislada de la sociedad que no está pensando por la gente de a pie y que la gente debe de saber estos privilegios. ¿Sabe usted? Usted va a salir ya pronto, al menos que se reelija, igual que yo. Pero usted al siguiente mes tiene que conseguir trabajo para poder sobrevivir. Ellos no. Ellos tendrán casi el 100% y además la Suburban se las pueden llevar a su casa. Y además le falta enunciar los otros 25 privilegios que tienen. ¿No les ofende esto? Les pregunto. ¿No les ofende esto? Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene con qué comer, que su salario es insuficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del Poder Judicial que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad? Ese es el debate y no está inconexo a lo que estamos debatiendo ahora. Senador, el reglamento, las reglas aprobadas solo permiten 2 preguntas por orador. Tengo anotados a la senadora Kenia, al diputado Yaven, al diputado Reginaldo. Lo que procede es que esta presidencia consultará a la Asamblea si autoriza que se formulen preguntas adicionales, estas 3 que tengo anotadas. Secretaría, por favor, realice la consulta. Bueno, permítame, hago la consulta porque entonces hay 2 anotados y ahorita le doy la palabra para el tema. 3. Claro que sí, presidente. Se consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza que existan más preguntas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Por la negativa. Sí, se autoriza, presidente. Gracias. Antes de continuar con las preguntas, tiene la palabra el diputado Reginaldo. ¿Con qué objeto? Una moción de orden. Dígame. Ojalá que a través suyo nos pueda ayudar, que si el orador autorice, porque como no le estaba dando tiempo de exponer los 40 privilegios de estos ministros que defiende sobre todo la senadora Kenia, que se acepte que se inscriban en el diario de los debates y que los hagamos públicos. Otra moción de orden. Va una moción. Yo no detecté alguna alusión, senadora. Sí la dio. No lo distinguí. Se rectifica, senadora. Tiene 1 minuto por alusiones. Gracias, muchas gracias, presidente. En estricto sentido, lo que les duele es que prevalezca la ley. Lo que les molesta es que la corrupción brutal de López Obrador y de Morena se está deteniendo desde la Corte. Lo que les cala es que hubo 9 ministros decentes. Hubo 2 que no, porque ya sabemos que están dispuestas al régimen. Pero la realidad es que en Morena hoy saben que no tienen de rodillas al Poder Judicial, como si tienen de rodillas lastimosamente a los senadores y a los diputados que de manera humillante se van a tomar una foto para tratar de ser las corcholatas favoritas. Es una vergüenza que su carrera política esté subordinada a que López Obrador con su dedito les diga sí. Concluya, no. senadora. Es lamentable verlos a ustedes cómo se quejan cuando la Constitución se hace prevalecer. Muy bien por los ministros de la Corte. Diputado Fernández Noroña tenía una moción de orden y después iniciaré las preguntas con la senadora Kenia, el diputado Yaven y el diputado Triana.
Diputado Noroña, adelante, 1 minuto. Y la moción de orden era en el sentido de que no se había generado un procedimiento como el que la MES, yo no lo impugné y voté a favor de que hubiera más preguntas. Entonces, lo que yo quiero es que quede ya establecido este procedimiento, que hay la posibilidad de preguntar cada que haya más solicitantes, preguntarle al Pleno si se permite que haya preguntas adicionales. Además, sobre todo cuando es la oposición interesada en hacer las preguntas. Y finalmente nosotros estamos por la ley, no estamos en contra, queremos justicia plena, lo que no queremos es ese poder judicial corrompido, corrupto, que no imparte justicia en México. Que le pregunten al pueblo, ellos que se dicen representantes del pueblo, como nunca van a su demarcación, porque los elige la cúpula de su partido, no se enteran de los reclamos de la gente, que son airadísimos exigiendo justicia porque el poder judicial está totalmente corrompido. Se toma nota de su petición para que en las sucesivas intervenciones, si hubieran más oradores que quisieran preguntar, se consultara al Pleno. Ahora consulto al orador si acepta que le formulen las preguntas la senadora Kenia, el diputado Yaben y el diputado Triana. ¿Acepta el orador? Sí, claro, con mucho gusto. Iniciamos entonces, diputada Kenia López, 1 minuto para formular la pregunta y 2 para responder, senador Monreal. Muy amable, presidente. He escuchado la lista del senador orador y yo le pregunto, doctor Monreal, cuando usted supo que iba a ser coordinador de su bancada, entregó, porque esa es la verdad, entregó el presupuesto del Senado para deteriorar a los legisladores con tal de quedar bien con lo que López Obrador llamaba en un principio austeridad. Hoy sabemos que esa austeridad que hace que hoy los legisladores, por cierto, diputados y senadores de todos los partidos políticos no tengan la posibilidad de hacer gestión en sus comunidades o no la que quisieran, no tengan la posibilidad como se tenía antes de poder llevar apoyos, ayuda a los mexicanos. Usted decidió como ofrenda entregarle a López Obrador el dinero del Senado de la República. Tenía la mayoría para hacerlo. Concluya, pero, senadora. Sin lugar a dudas, señor senador, le pregunto, ¿no le da a usted de verdad, desde sus entrañas, no le da coraje ver los privilegios que tiene Andy y su cartel o los privilegios que tiene José Ramón y sus amigos? ¿No le duele pensar que aquí los legisladores, hoy como nunca, no tienen la posibilidad de ayudar a los mexicanos, pero la familia del presidente pues sí se da esos lujazos en aviones que por cierto el 99% de los mexicanos nunca va a poder tener? Dice López Obrador que 100 millones, senadora, por favor. Dice López Obrador que 100 millones de pesos no son nada cuando estamos hablando de la corrupción de sus hijos. ¿Qué opina, señor senador Monreal? Gracias, presidente. Sí.